Listo, buen día para todos. Mi nombre es Nicolás Bernal. Les voy a hacer un recuento acerca de lo que vienen a ser las rectas del R3 y sus ecuaciones. Listo, entonces aquí en este primer ejemplo tenemos el esquema de cómo se podría ver un vector graficado en tres dimensiones. Sí, vemos tanto el eje X como el eje Y como el eje Z. ¿Listo? Y por otro lado también vemos que podemos usar un punto paralelo al vector se está hablando para poder hallar su ecuación reglamentaria. Entonces podríamos decir que se define de la siguiente manera. X, Y, Z, siendo los puntos del vector, van a ser iguales a X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, los cuales van a ser las coordenadas del punto P sub 0 o del punto paralelo al vector en función, más lambda de B sub 1, B sub 2 y B sub 3, que van a ser los puntos cardinales del vector que se está hablando. Entonces, aquí nos dan un ejemplo donde se dice que A y Z son paralelos. Entonces, se va a hacer la relación de donde el vector es igual a M sub S, que va a ser igual a menos 4 menos uno menos uno, donde vamos a reemplazar en este lado. Entonces, 3 2 y uno va a ser el vector paralelo al vector en función. Y eso va a ser más lambda por el vector del cual se está hablando, que va a ser menos 4 menos uno y menos uno, donde lambda pertenece a los números reales de esta en cuestión. Entonces, ahí se supone que nosotros tenemos que encontrar el valor de lambda. ¿Cómo encontramos el valor de lambda? Nosotros tenemos que despejar. ¿Sí? Entonces, en un primer momento nosotros vamos a proporcionar un ejercicio ideal, más o menos, en el que nosotros vamos a verificar, ¿sí? Si el punto que nos dan es colineal con la recta R o con la recta que ya teníamos planteada. Entonces reemplazamos, simplemente reemplazamos. Nos dan el vector 5 menos 3 menos 1, es 5 menos 3, 1, el cual pertenece a los números, pertenece a R, ¿m? Donde lo reemplazamos en X, Y, Z y hacemos el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué significa 5? ¿Qué significa menos 3 y qué significa 1? 5 viene a significar X, menos 3 significa el Y uno significa Z. Entonces lo reemplazamos aquí en una ecuación no paralela, donde viene a ser menos 3, ¿qué? 3 menos 4 por lambda va a ser igual a 5. 2 menos uno por lambda va a ser igual a menos 3. Y uno por menos uno por lambda va a ser igual a uno, ¿sí? Entonces, la primera va a ser igual a X, la segunda va a ser igual a Y la tercera va a ser igual a Z. Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es despejarlo. Así como yo les decía, cada una significa X, Y y Z. Entonces, para este punto, vamos a intentar devolvernos, ¿sí? Ya una vez teniendo nuestra combinación lineal, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a pasar a una ecuación de línea recta de esta forma, como la teníamos anteriormente. Bien, podemos hacerlo de forma distinta, teniendo de pronto las ecuaciones simétricas de la recta. Entonces, de esa forma, nosotros sabemos que cada parámetro es igual a lambda. Entonces, vamos a igualar todo a lambda por tal razón. Entonces, las tres ecuaciones quedarían igualadas de la misma forma. Se despejan buscando lambda y ya una vez despejadas de manera correcta, podemos tener unas ecuaciones simétricas de la recta, de la red del vector B o de la recta que se esté hablando. Aquí en este pequeño ejemplo, en esta pequeña imagen, podemos observar que pues ahí se está viendo bastante bien cómo vienen a ser las dos rectas que se están hablando en cuestión, paralela una con la otra, y que el punto que se está hablando eh, está en los dos puntos, ¿sí? Que toca los dos puntos. Bueno, buenas a todos. Aquí vengo a explicar los planos. Los planos en R3, todos podemos hallarle una ecuación. ¿Y cómo podemos hallar esta ecuación? Tenemos que utilizar esta ecuación, la cual es en la normal por P sub 0 y el vector de P sub 0 y P. ¿Cómo se halla este P sub 0 y P? El P son puntos, ¿ok? El punto siempre va a ser general y siempre va a ser X, Y y Z. Y el P sub 0 es el que varía, el que nos pueden dar y el que va a ser como el intercepto, el que nos va a poder dar los números clave para poder hallar por dónde se cruza nuestra ecuación, ¿no? Para esto primero tenemos que plantear el vector, que el vector va a ser muy sencillo. Ponemos P, X, Y y Z y respectivamente lo vamos a restar con el P sub 0, ¿no? Y luego de esto, como se nos explica por acá, lo multiplicamos por n, ¿no? Que es ABC. ABC va a ser nuestra ecuación y la nombramos pi es igual a esto. Entonces la ecuación general de un plano va a ser de esto. Luego seguimos con el determinar una ecuación de un plano, pero que pase por tres puntos. Podemos hallar que hay diferentes métodos. El que vengo a explicar es el método número 3. El método 3 es el producto vectorial. ¿Cómo se halla esto? Aquí puse como lo más importante o lo más esencial en general y viene siendo que nos dan tres puntos. Aquí tenemos que indicar, bueno, cómo hallamos la ecuación, ¿no? La ecuación la hallamos de la siguiente manera. Tenemos que primero hallar los vectores.
¿Y cómo se hace? Solo se hace restándolos. Entonces, P1 menos el P2, que aquí tenemos nuestro resultado que tiene que dar un punto de 3 variables, que aquí lo tengo dentro de una cajita que es del producto vectorial y que se puede desarrollar para, y se desarrolla como se había explicado en el anterior corte, pero de una diferente manera, ya que tenemos que poner en arriba, en la parte superior, las variables I, J, K. Vale, entonces la resta de P1 menos P2 nos va a dar 3 menos 2 menos 2. Y la resta de P1 menos P3 va a dar menos 3 1 y menos 3. Aquí, ¿cómo se puede realizar esto o cómo se resuelve? Fácil, tenemos que poner y bueno, aquí ya está resuelto. Y tapamos tanto la columna como la fila, tan y tan. Y ahora tenemos que multiplicar menos 2 por menos 3, nos da menos 6, ¿no? Y ahora multiplicamos menos 2 por una, menos 2. Pero aquí cambia, ¿no? Ya que nos va a dar menos por menos, da más, entonces va a quedar positivo y solo tenemos que resolver eso. De esta manera podemos hallar así nosotros para luego tener como resultado esto. Pero ¿qué nos va a interesar? Aquí lo que va con ayuda de la multiplicación, lo que vamos a hallar es la normal, ¿no? La normal. Y tenemos ya los números planteados, entonces ponemos 8 menos 15 menos 3, ya después de haberlo resuelto. Y tenemos que escoger cualquier punto. No hay problema de escoger el punto que deseamos y hacer lo que hicimos arriba, ¿no? Hallar el plano, hallar la ecuación de plano. Entonces venimos y restamos P sub 0 menos P, y bueno, P menos P sub 0, corrijo, me acabo de equivocar, y sería X menos 2, escogí esta, X, Y más 2, ya que menos por menos da más, y Z menos 1. Y ya luego solo vendría siendo multiplicar N, porque el producto, la ecuación vendría siendo de esta manera. Se pone N, P sub 0 y P, y aquí quedaría así lo resuelto. Y esto es lo que nos indicaría lo de arriba. Ponemos la normal por 8 por x menos 2 menos 15 por esto y menos 3 por esto. Y ya así podríamos resolver de manera correcta nuestro ejemplo. Ahora, ¿qué venimos con los planos paralelos? Los planos paralelos son aquellos que a través de un producto vectorial es igual a cero. ¿Y qué viene siendo un paralelos? Es decir, que no se tocan, pero son exactamente iguales y van seguiditos, así como se nos muestra en este ejemplo. Aquí se emplea el método que hice aquí arriba, tal cual como lo expliqué, y para reducir el tiempo y explicarlo de manera eficiente, sacamos los puntos, los ponemos en nuestro, se me olvidó la verdad el nombre, se me acaba de olvidar el nombre, pero bueno, y hacemos lo mismo, ponemos y 3 por 2 6, y menos por menos 1 por menos 6 daría menos más 6, y más por menos da menos, ya que se tiene que poner menos, se restan los dos valores de la multiplicación. ¿Qué pasa acá? Nos va a dar cero. Aquí, si operamos de igual manera, 2 por 2 son 4, y menos por menos 1 por menos 4 va a dar 4, pero como es un menos, se deja el menos y va a dar cero. Como todos son ceros, podemos entender que esto es un plano paralelo. Aquí, ¿cómo lo vengo a explicar? Eso se resuelve a través de ecuaciones. ¿Qué queremos? Hallar que si es paralelo. O sea, primero tenemos que plantear, ¿será paralelo? Para, por consiguiente, determinar si no, si pues realmente no es paralelo, entonces decimos, listo, no es paralelo, sino es secante, ¿ok? Entonces, acá nos dan ya las dos ecuaciones, sacamos los puntos necesarios. ¿Y por qué estoy dividiendo este por este? ¿Por qué? Porque tenemos que plantear que la ecuación vendría siendo 2, o bueno, cada uno de estos números se multiplica por k. Entonces quedaría k por 1, un k. Y así, menos un k, 2k. Y ahora tenemos que reemplazarlo hallando nuestra ecuación. Y sería 2 es igual a 1 por k. Acá lo que queremos es averiguar cuál es la k. Y si todas las k son iguales en todos los puntos, como había dicho, pues es un plano paralelo. En este caso, hacemos la división que corresponde y quedaría 2 sobre 1. Y ahora aplicamos de los mismo modo en cada uno de los puntos. 3 sobre 1 menos 2 sobre 2. Estos serán iguales, luego pues podemos resolverlo para tener mayor claridad. Y como podemos dar 2 sobre 1 nos va a dar 2. 3 sobre menos 1 va a dar menos 3 y 2 menos 2 sobre 2 va a dar menos 1. ¿Los tres puntos son iguales? No son iguales, son diferentes. Por tanto, determinamos que no es un plano paralelo, sino es secante. ¿Qué es un secante? Es un plano que en sus dos puntos o sus dos ecuaciones vienen y se interceptan. Bueno, no se interceptan totalmente, sino que llegan a un punto donde van a tocarse, ¿no? Que es la línea que se nos muestra acá, que sería L. Y esa sería la explicación general de los planos en R3.